Entonces, Ellen, desde Chile también. Leticia, desde México. Jonathan, desde Panamá. Lorena, desde Nicaragua. Valentina, desde Colombia. Kiabeth, desde Venezuela. Naya Rivero, desde Argentina, Buenos Aires. Allá también deben ser las 10 de la noche ya. En México son las 7 de la noche. Aru, desde México. Sofía, desde Costa Rica. En Costa Rica yo creo que también deben ser las 7 de la noche. Xiomara, desde Venezuela. Paola, desde Uruguay. Sí, 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 nos faltaba Uruguay. Buenas noches, Uruguay. El Salvador, también nos faltaba Eric López, desde El Salvador. Mónica, desde Guatemala. Entonces me presento rapidísimamente. Mi nombre es Leonardo Prieto, yo soy psicólogo clínico, tengo ya 20 años atendiendo pacientes. Hice las prácticas profesionales hace 21 años en psicología clínica. Desde que me gradué, pues salí a atender pacientes. Siempre he tenido mi consultorio privado y pues tengo pues todos mis certificados están en en psicología clínica, aunque acabo de finalizar, pues yo tengo una maestría en psicología clínica y de la salud, para quienes conocen Colombia, de la Universidad de los Andes, y también acabo de terminar una maestría en sociología, ahí también en la Universidad de los Andes. Estoy certificado en en PrEP, en diseño curricular, en lenguaje corporal y lectura del rostro, en terapia familiar, en lenguaje verbal y no verbal, en manejo creativo de las emociones, en terapias de tercera generación. Que mañana vamos a estar viendo este tema de terapias de tercera generación. Les voy a estar hablando, por supuesto, de la más conocida, que es terapia de aceptación y compromiso, pero pues la que más me gusta, me encanta la Functional Analytic Psychotherapy, que es la psicoterapia analítica funcional. Algo que también me encanta, que es la Compassion Focus Therapy de Paul Gilbert. Mañana vamos a estar hablando de esos. Tengo, bueno, también esta terapia experiencial profunda, también tengo la certificación, y una de los últimos diplomados que hice en psicología clínica basada en la evidencia, que también es un tema que se va a tocar mañana. Fui fundador hace como 15 años de la Fundación Psicólogos Asociados de Colombia. He sido invitado a otros países a dictar cursos de psicología clínica, conferencista en ponencias internacionales, eh, todo de psicología clínica, siempre intentando mantenerme como al lado de gente como pionera en la psicología. Quienes son de República Dominicana conocen perfectamente a este personaje, quien lleva la psicología hace muchísimos años a República Dominicana, un personaje muy importante ahí, eh, pues invitado a programas de radio y televisión. Pues se llaman necesidades porque generan un desequilibrio, ¿sí?, en el organismo, en el cuerpo completo como lo vimos, y tienen un proceso de homeostasis que restaura ese equilibrio, como ya lo vimos en alguna de estas necesidades. O sea que son necesidades fisiológicas, ¿sí? Pero se dan en relación primero con otros y con nosotros mismos. O sea, vendrían siendo necesidades fisiológicos sociales. Si ustedes lo piensan, en el humano hay muy pocas cosas individuales, ¿no? Respirar, por ejemplo, se hace de forma individual y no depende de otros. Pero, por ejemplo, ya comer es una actividad social. ¿Sí? El bebé nace comiendo de la mamá, pero ahí no solo se está supliendo la necesidad de comer, sino pues también se están supliendo necesidades de afecto, protección, reconocimiento, ¿sí? Pertenencia a grupos, ¿no?
Entonces el bebé aprende a comunicarse y de ahí para adelante, pues todo es social. Entonces, primero nos relacionamos con mamá y papá o con los cuidadores primarios y de esa interacción nace la relación con nosotros mismos. Nos tratamos a nosotros mismos como nos trataron papá y mamá o quienes hayan ejercido como figuras de autoridad, porque el lenguaje y el modelamiento pues son fenómenos del aprendizaje, ¿sí? Si así nos enseñaron, así aprendimos. Si así nos trataron, así aprendemos a tratarnos a nosotros mismos y a los demás. Entonces empecemos por el afecto. Por ejemplo, la RAE define el afecto como cariño, simpatía hacia una persona, una cosa. En el Merriam-Webster, el affection se define como un sentimiento de gusto y cuidado hacia alguien, sí, ternura, apego. Eh, el Oxford English Dictionary registra affection o affect como disposición favorable o amable hacia una persona, ternura, cariño. O sea, el afecto es una inclinación o actitud de cariño, simpatía y valoración hacia alguien o algo y tiene un componente valorativo, ¿sí? Tiene un componente valorativo del ser. Si decir te quiero es decir exactamente lo mismo que te valoro o me importas. Y cuando no satisfacemos la necesidad de afecto, ahí estamos sintiendo que no me valoran, ¿sí? O que no importo, que, sí, que yo no soy importante. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo no puedo querer a alguien que no conozco. Y se valoran las cualidades de la persona. Entre más cualidades reales, que hay muchas personas que fingen, pero entre más cualidades reales yo conozca de esa persona, si me gustan esas cualidades, pues voy a querer a esa persona. Si no me gustan, pues la voy a rechazar. Por eso, por ejemplo, amamos tanto a nuestros mejores amigos, porque los conocemos a profundidad. Y el afecto también tiene una emoción vinculada a una necesidad insatisfecha. Entonces, cuando damos o recibimos afecto, nuestro cuerpo se carga de oxitocina, ¿sí? Se genera, se siente alegría, se siente energía para afrontar la vida, si uno se relaja para reparar el desgaste del día a día, etcétera. Y como vimos en los sustratos neurofisiológicos del afecto, pues cuando no se satisface esta necesidad, se activa la tristeza, que es la búsqueda de afiliación y contacto con el otro. ¿Sí? El hambre, como les decía, nos lleva a buscar comida, la tristeza nos lleva a buscar afecto. ¿Sí? Las investigaciones neurofisiológicas demuestran cómo un niño, cuando se siente tristeza, busca contacto visual con la mamá y busca el abrazo de la mamá. Cuando lo abraza la mamá, produce oxitocina y viene la regulación emocional. Entonces, pues, o por ejemplo, ¿qué hace un drogadicto cuando siente hambre? Si el drogadicto cuando siente hambre no come, va y se droga, se va a consumir su droga, ¿sí? Porque pues le anestesia el hambre, pero se desnutre. Entonces vive en los huesos, todo acabado. Entonces no suple la necesidad de comida. Lo mismo pasa con la persona que siente tristeza y se aísla, ¿sí? Después le encanta la soledad, como el drogadicto le encanta la droga, pero no suple la necesidad de afecto y se deprime como el drogadicto se desnutre. Entonces, esos psicólogos que les dicen a las personas, es que tienes que aprender a estar solo para reencontrarte contigo mismo y yo no sé qué más se inventan, pues están enviando a la persona de la tristeza directo a la depresión. Pues es como decirle al drogadicto, cada vez que sientas hambre, pues ve y te drogas. Entonces, entendiendo la neurofisiología de las necesidades, pues podemos hacer un mejor trabajo con nuestros pacientes. El respeto tiene que ver con mis límites físicos, psicológicos, ¿sí? Y con la jerarquía. ¿Sí? Un macho alfa en una manada de chimpancés pues tiene acceso a mejor comida, mejor protección, etcétera. Es decir, lo respetan, nadie transgrede los límites del macho alfa. Entonces, por ejemplo, si ustedes van conduciendo su automóvil y alguien lo cierra abruptamente, sienten ira, ¿sí? Fijémonos,
fijémonos acá en la columna del respeto, ¿no? Entonces uno siente ira porque transgredieron, o alguien más transgredió nuestro espacio físico. Y lo mismo, si transgreden mi espacio psicológico, también me da ira. Si coartan mi libertad, si me ponen, si me imponen algo que no quiero hacer, ahí me da ira, ¿no? Eh, o por ejemplo, con la jerarquía, ¿no? Entonces, si me siento más que los demás, pues voy a ir a respetar a los demás. Si me siento menos que los demás, pues me voy a sentir irrespetado. Yo me estoy respetando a mí mismo cuando me siento menos que los demás. Pero si me siento como un igual al otro, pues me voy a sentir respetado y voy a respetar. Entonces, en el ser humano, pues hay un macho alfa y hay una hembra alfa que son papá y mamá, y quienes son los que ponen las reglas, dan las órdenes, nadie más, ¿sí? Si mis papás me dejan a cargo de mi hermano mayor o de mi tío, me va a dar ira y me voy a oponer y me voy a pelear con mi hermano o con mi tío, pues porque tú no, tú eres un igual. ¿Sí? Jerárquicamente tú no eres mi papá. Entonces no me puedes dar órdenes. Por eso, por ejemplo, las conductas oposicionistas desafiantes de esos niños. Yo termino peleándome con mi hermano si mi hermano me da órdenes, ¿no? Entonces, pues las personas que pasaron por ejemplo, las personas que pasaron por mucho irrespeto y que además fueron muy humilladas, pues uno, así aprendieron, ¿sí? Entonces van a irrespetar y van a humillar a los demás. Y dos, en muchas de sus interacciones pues se van a sentir humilladas y respetadas. Así el otro no lo está irrespetando y van a responder con ira y siendo groseras. Entonces cuando una persona intente humillarte, pues no te lo tomes personal porque sí, esa persona pasó por mucha humillación y así, así piensa que es normal, ¿no? Entonces la ira lo que hace es buscar el respeto como el hambre busca el alimento. Entonces la ira es buena porque busca restablecer el respeto, organizarme jerárquicamente, poner límites, o sea, tiene que ver también con la territorialidad. Entonces, bueno, otra cosa completamente diferente es que la ira se confunda con violencia. Epistemológicamente es un error que cometen muchos psicólogos, el confundir la ira, el restablecimiento de los límites con la violencia. Entonces aquí ya podemos ver, por ejemplo, la diferencia entre afecto y respeto, ¿no? Por ejemplo, hay una malinterpretación de la infidelidad. Las mujeres dicen, me puso los cachos, ¿sí? Me fue infiel, me irrespetó. Eso es una falta de respeto. Y eso no es una falta de respeto, eso es una falta de afecto. Yo pongo cachos porque no te valoro, no me importa tu sufrimiento. ¿Mm? El machista que es infiel, pero que no deja ir a su pareja, ¿sí? Le dicen su mujer, pues no la deja ir, no la deja ir porque la quiera. No, no la deja ir porque está protegiendo su propiedad, porque ve a la mujer como un objeto. Entonces, eso es egoísmo, ¿sí? Yo te tengo en mi casa para que suplas un montón de cosas para las cuales me eres útil, pero no te quiero, no te valoro, no me importas, no me importa tu sufrimiento y por eso hoy te pongo cachos, ¿sí? Entonces, que sea útil no significa amor, ¿sí? Por ejemplo, mi teléfono celular me es útil, pero yo no amo, yo no siento afecto por mi teléfono celular. Pero si alguien me lo roba, pues yo no me voy a dejar. O me va a dar mucha ira, me va a dar ira extrema que me lo roben, pues porque mi teléfono me costó, etcétera, ¿no? Entonces, el problema es que yo no diferencio entre afecto y respeto, ¿sí? Entonces, tú me dices que no lo vas a volver a hacer,
y entonces tú me dices que me amas, que yo soy lo más importante en tu vida y entonces yo me creo ese cuento y sigo ahí. ¿M? Entonces tú me quieres pero me irrespetas. Pero en realidad ahí no hay amor, ahí hay manipulación porque pues me eres útil, entonces te utilizo, te manipulo, te digo que te amo y que eres lo más importante para mí. ¿Sí? ¿Sí ven? Entonces, pues yo no puedo amar a quien utilizo. ¿Sí? Entonces los cachos no son una falta de respeto, son una falta de afecto. ¿Sí? Ay, es que me irrespetó. No, no, no es que no es que te haya irrespetado, es que no te quiere. La protección tiene que ver con lo que ya, con todo lo que ya dijimos, con la sentirme seguro. Entonces, el niño que está sintiendo miedo porque su papá llega borracho a pegarle a la mamá, pues yo estoy viendo que mi papá le está pegando a mi mamá y yo estoy sintiendo mucho miedo, ¿no? Luego me viene y me pega a mí. Luego viene mi mamá y se desquita conmigo, entonces me pega y me maltrata, entonces más miedo todavía. Entonces, el miedo es la búsqueda de protección, ¿sí? Por eso, escape, huida. Entonces, fijémonos que todas estas conductas nos llevan a restablecer la necesidad insatisfecha, ¿sí? Falta de afecto, tristeza, la tristeza busca afecto. Falta de respeto, ira, la ira busca restablecer los límites, el respeto. El miedo busca que yo me sienta protegido. Entonces, cuando no se logra satisfacer la necesidad con estas emociones con tendencia de acción, o sea, emociones slash conductas, entonces vienen los problemas, se agrava el problema, ¿sí? Entonces ahí, de la ansiedad, del miedo, yo paso a sentir ansiedad, ¿vale? Entonces, esa situación de violencia se prolonga durante años, el niño con ese papá alcohólico, con esa mamá que lo maltrata, o papá y mamá se van de la casa a trabajar todo el día, el niño está solo en la casa sintiendo mucho miedo. Creo que mañana o el jueves es que vamos a hablar sobre el caso de ansiedad. Entonces, pues ese miedo pasa a ser ansiedad, ¿no? Aquí en el respeto, pues la ira constante produce vergüenza y resentimiento. La persona se vuelve resentida. Una persona que han humillado constantemente pasa a tener fuertes sentires de resentimiento. En la tristeza, pues una persona sola que no logra sentir que es valorada, que es importante, que importa, etcétera, ¿sí? Ya pasa a sentir culpa y después depresión. Eh, el reconocimiento tiene que ver con el logro, como lo decíamos, ¿no? Entonces esos papás que le dicen, usted sí que es un inútil, usted no va a servir ni para barrer las calles. Y cuando el niño llega con una buena calificación, el papá le dice, ese es su deber. Entonces ahí hay cero reconocimiento. Yo atendí un caso de un actor, que es un actor importante aquí en Colombia, que se ganó un India Catalina. Entonces, ese caso yo lo atendí, él llegó a mi consulta y esta era la problemática de él, falta de reconocimiento. Él, él ya no quería trabajar, estaba rechazando papeles importantes, estaba en la cama completamente deprimido, con falta de motivación total. Entonces, ese tratamiento se centró en la necesidad de reconocimiento. Él cuando estaba recibiendo el premio India Catalina, que pues, sí, es un premio importante que le dan a los actores aquí en Colombia, estaba más pendiente de lo que le iba a decir su papá que de las felicitaciones que estaba recibiendo. Las felicitaciones las estaba sintiendo como burlas porque él no se creía bueno, él no creía que era un buen actor. Entonces se sentía eh, decepcionado. Y el papá lo que le dijo ese día fue, ¿cómo se te ocurre subirte al escenario con esa vestimenta, con esa ropa?
en vez de felicitarlo. Entonces ahí ya vemos la falta de reconocimiento, un papá que siempre le dijo que era un inútil, que no hacía bien las cosas, un papá que era un empresario importante que estaba esperando que su hijo fuera el gerente de su empresa y resultó que su hijo salió artista, y artista bohemio, entonces se decepcionó de su hijo, nunca lo reconoció, la mamá tampoco lo reconoció, entonces llegó a una falta extrema de motivación. Entonces, sí, ahí, como ya van deduciendo de esta información, no trabajamos con la depresión, no trabajamos con la vergüenza, con el resentimiento, con la tristeza, trabajamos con la necesidad insatisfecha, ¿sí? Una persona, ¿sí?, que logra restaurar internamente su afecto, ¿sí? Que logra vincularse afectivamente con las personas disponibles, pero que se logra valorar a sí mismo, darse importancia a sí mismo, deja de sentir tristeza y por ende deja de sentir depresión, ¿sí? Aquí en el respeto, en el eje del respeto, no trabajamos, por ejemplo, con el control de la ira, no nos centramos en la emoción, trabajamos en el respeto. Entonces, una persona que logra poner límites, ¿sí? Es una persona que empieza a hacerse respetar. Una persona que se logra respetar a sí misma, ¿sí? Es una persona que no percibe, que ya no percibe que lo están humillando. Entonces ya no es susceptible a la humillación, entonces este resentimiento se va y esta ira se va. Esta ira constante y el desprecio se van. Una persona que logra protegerse a sí misma, que en la ansiedad la persona se siente indefensa. Yo estoy indefensa frente a las amenazas reales o imaginadas, pero más imaginadas que reales. Entonces ahí yo estoy sintiendo mucha indefensión. Entonces yo pues no me centro en la ansiedad y en el mindfulness. El mindfulness, de cuenta que es como el acetaminofén de la ansiedad, sino que me centro en que la persona se sienta que se puede proteger, se le quite su indefensión. Entonces, cuando la persona siente que se puede proteger a sí misma, ya no va a sentir miedo, ya no va a sentir amenazas constantes ni ansiedad. Entonces, yo no trabajo con las emociones, trabajo con las necesidades. Y la pertenencia, bueno, en el reconocimiento, como les decía, la persona no reconocida se puede ir por el perfeccionismo o por la falta o por la inactividad. Yo no hago nada porque como todo lo hago mal y mi papá me dice que yo todo lo hago mal y que soy un inútil y cuando hago las cosas bien no me las reconoce y me dice que ese es su deber, ¿sí? Entonces yo no hago nada, ¿sí? Entonces, ambos caminos me llevan a la falta de motivación total, ¿no? El otro camino, como les decía, es el perfeccionismo, ¿sí? La persona se vuelve súper agresiva consigo misma, em, por sentirse que es una decepción para sí misma y para los demás, entonces se va por el perfeccionismo. Entonces todo lo hace bien, como en el caso de mi actor, todo lo hace muy bien, pero sigue sintiendo decepción, ¿no? No logra restablecer su reconocimiento, porque pues los otros no lo reconocieron, ¿no? Entonces se vuelve muy perfeccionista y esas personas que se vuelven perfeccionistas, pues tuvieron padres sobre exigentes. Mañana vamos a ver un caso de sobreexigencia de una médica que llega a intentar quitarse la vida en el workshop de mañana. Entonces, también eso está vinculado con el reconocimiento, ¿sí? Entonces, aquí la persona puede tomar esos dos caminos, pero ambos caminos, como les digo, llevan a la persona a la falta de motivación total.
y la necesidad de pertenecer a un grupo. Por eso la familia es tan importante. Yo pertenezco a mi grupo familiar, pero también pertenezco a otros grupos. Entonces, esto también es una necesidad fisiológica y ahí, cuando yo no me siento perteneciente a ningún grupo, lo que siento es soledad. Y lo mismo, esa soledad me lleva a intentar restablecer esta necesidad. eh, y cuando yo no logro pertenecer a algún grupo, ahí viene el aislamiento con ideación suicida. Entonces, por ejemplo, esto me pasó a mí. A mí hay dos tipos de bullying en la etapa del colegio, en la etapa preescolar. El bullying que te violenta y el bullying que te aísla. Yo sufrí el bullying que te aísla, entonces yo no tuve amigos en el preescolar, en el colegio. Entonces yo me la pasaba muy solito, súper solo. Y acá el problema de la soledad y el aislamiento es que la persona no desarrolla habilidades sociales. Entonces, una persona con problemas de soledad, si una persona aislada, que no quiere contacto con la gente, etcétera, hay que pasarla por un entrenamiento en habilidades sociales. A mí, sí, afortunadamente yo en mi vida di con con dos buenos psicólogos, uno que me entrenó habilidades sociales y me dejó bien entrenadito, eh, y el otro que trabajó en mis necesidades de afecto y protección y sale para pintura. Entonces, acá, siempre que tengan un paciente aislado, eh, esa persona tiene que pasar por un entrenamiento en habilidades sociales para que tenga las herramientas y capacidades para meterse a un grupo y pertenecer a grupos. ¿Listo? Entonces, bueno, miremos rápidamente ya para finalizar, porque ya se nos acabó el tiempo. Miremos las emociones. Pues las emociones se dan, bueno, aunque mañana vamos a profundizar a nivel neurofisiológico en las emociones se dan gracias al lenguaje proposicional. Los humanos somos los únicos que tenemos lenguaje proposicional y por tanto, pues esta capa compleja, toda esta capa compleja de emociones. Ningún animal, por ejemplo, siente vergüenza o culpa, ¿sí? O falta de motivación, ¿sí? Entonces, pues gracias al lenguaje proposicional, los humanos somos los únicos que podemos pensar sobre lo que sentimos, sentir sobre lo que pensamos, sentir sobre lo que sentimos y pensar sobre lo que pensamos. Entonces, frente a la tristeza, por ejemplo, yo puedo observarme a mí mismo, sentir esa tristeza, explicarme esa tristeza, sentir enojo frente a esa tristeza porque fue injusto que me dejara por otro. ¿Sí ven? Sí, pensar sobre lo que siento y sentir sobre lo que pienso. Y al interpretar la tristeza, pues la estoy pasando por el canon de mi cultura, de mi familia, lo contrasto con una serie de valores morales, de guiones que me indican qué es correcto y qué no. Eh, entonces la emoción, como vemos, se deriva de la interpretación, pues, asentada en una serie de deberías de la cultura a la que pertenezco, sobre la que se monta una construcción y una interpretación. Mañana vamos a ver cómo las emociones no son universales, sino culturalmente construidas. Entonces miremos, por ejemplo, aquí cómo la tristeza se complejiza en la culpa. La culpa es que es específicamente la tristeza vicaria. Nos sentimos culpables cuando somos conscientes de que hemos lastimado a alguien. Por eso la tendencia de acción de la culpa, pues es la reparación o el sometimiento. Yo me someto cuando me estoy sintiendo muy culpable. La vergüenza, esta es una emoción súper importante y súper interesante. Quienes, por ejemplo, conocen a Nirvana, el caso del vocalista de Nirvana, Kurt Cobain, quienes han analizado ese caso, ese suicidio se da por vergüenza pura y dura. Incluso la plasma en su carta de suicidio. Entonces,
Pues la vergüenza, que es una emoción importante transversal a trastornos psicológicos graves, pasa por la autoevaluación a ojos de un otro generalizado, que es el representante de la cultura o de mi propia familia que yo he internalizado a lo largo de mi vida. Entonces ese otro es el que valora, evalúa si soy digno o indigno, ¿no? Entonces la tendencia de acción de la vergüenza es la desaparición. Uno se quiere desaparecer de la escena para ya no ser visto y por tanto pues ya no ser evaluado. Entonces, debajo de esa emoción, como ya vimos, pues existe una necesidad que no está siendo valorada en ese momento en que la emoción emerge. Entonces, la culpa y la vergüenza se vinculan con las necesidades solamente a través de la amenaza de ser rechazado, ignorado, expulsado, despreciado. Es decir, sentirse culpable es sentirse triste por la posibilidad de dejar de ser querido o valorado, ¿sí? Por haber lastimado a alguien, y sentirse avergonzado es sentir miedo de ser despreciado, pues porque la emoción primaria de la vergüenza es el desprecio. Entonces, sentir miedo de ser descubierto como alguien indigno o despreciable. Entonces, aquí vienen las personas, por ejemplo, que hablan de la emoción como algo que pudiéramos manejar, como algo exterior sobre lo que pudiéramos ejercer control, como objetos. Las emociones no son eso. Hablar de esa manera evidencia nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos. Nos relacionamos con nosotros mismos como objetos a los que tenemos que controlar. Sí, por eso tenemos el tipo de psicopatología que tenemos en Occidente. Las emociones no se pueden controlar, no se pueden gestionar, se puede luchar contra ellas, pero uno está destinado al fracaso. De hecho, tampoco se pueden rechazar porque por más que las niegues, pues ahí van a estar. O sea, evitar rechazar una emoción es un pleonasmo, ¿no? Si puedes aceptarla o no, pero ahí va a seguir. Entonces, esas no son metáforas útiles para hablar sobre cómo se trabaja con la emoción. Más que aceptar o evitar una emoción dolorosa, consiste en entender por qué la estás rechazando, por qué la estás evitando. Tiene que ver con tu identidad. Por eso cuando yo trabajo con mis pacientes no les digo, pues acepta la emoción y ya, ¿no? Eso es muy hippie, ¿no? En realidad, para trabajar con el problema emocional hay que hacer cosas que no tienen que ver con la emoción, porque la emoción en sí misma no es lo que cambiamos. El objetivo no es cambiar la emoción por dolorosa que sea. ¿Sí? Si tú pierdes a alguien significativo, te va a dar tristeza. La tristeza siempre va a ser tristeza y no se puede cambiar la emoción porque pues no podemos cambiar sistemas corticales y subcorticales en el cerebro. ¿Sí? Entonces, con lo que trabajamos, como les decía, no es con la emoción, sino con la necesidad que le subyace. Entonces, la relación entre necesidad y emoción se da cuando la necesidad se presenta. Es decir, cuando en una interacción con alguien emerge una necesidad. ¿Sí? Esa necesidad se percibe a través de la emoción que suscita. Entonces, toda emoción aparece porque debajo hay una necesidad que no está siendo satisfecha y la emoción solo deja de sentirse cuando la necesidad se valora y se satisface. O sea que cuanto más infravalorada esté la necesidad o yo no sepa qué es lo que yo necesito de esa persona en ese momento, pues más intensa y más dolorosa es la emoción. Entonces, sí, estas necesidades se manifiestan continuamente en cada interacción con las otras personas, ¿sí? Entonces pueden conducir a ser reconfirmadas o valoradas. Sí, entonces necesito afecto y mi mamá me da afecto o mi pareja me da afecto. Ahí está reconfirmando y valorando mi necesidad o desconfirmadas o infravaloradas. Entonces, pues desde este punto de vista, la salud mental se debe al ser capaz de valorar o reconocer una necesidad. Porque si no se logra reconocer la necesidad, tampoco se puede satisfacer. ¿Sí? Si un machista no sabe que necesita afecto y desprecia el afecto, pues no va a poder satisfacer su afecto.
Entonces va a pedir a través de la falta de respeto el afecto y así se lo impide, ¿sí? Entonces nadie puede dar lo que tú no crees que te mereces. Si tú no crees que puedes recibir amor, por mucho que te lo pongan ahí, no lo vas a tomar, no lo vas a sentir. Si tú crees, si tú te crees, por ejemplo, incompetente, ¿sí? No vas a poder sentir reconocimiento, ¿sí? Eh, o respeto, ¿sí? Por mucho que te respeto, por mucho respeto que te den, pues no te vas a, no te, te vas a sentir de todos modos humillado, porque la única razón por la que hacemos las cosas en la vida es por las necesidades. Con tal de que el objetivo del proceso psicoterapéutico es trabajar con la necesidad que le subyace a la emoción para que la emoción dé paso a otra. Por ejemplo, en una silla vacía gestáltica donde la persona está en diálogo virtual con su padre autoritario, el objetivo, por ejemplo, no es que la persona se pueda enfadar con su padre y decirle un montón de cosas a esa silla vacía, que es la manera tradicional como se trabaja, incluso que es la manera tradicional como se trabaja en la terapia centrada en emociones de Greenberg. ¿Sí? Alguien en un curso de Greenberg le preguntaba cuántas veces es necesario hacer la silla vacía y Greenberg decía, pues las veces que sea necesario. Entonces esa no es una respuesta que dé mucha esperanza terapéutica y no es una respuesta para nada científica, ¿no? Entonces, en vez de eso, en la silla vacía, pues el objetivo sería que la persona sea capaz de valorar su necesidad insatisfecha de respeto con su padre, diciéndole, por ejemplo, o de reconocimiento con su papá, diciéndole, por ejemplo, toda la vida he buscado tu reconocimiento y hoy me doy cuenta que es imposible que te sientas orgulloso de mí y además me doy cuenta que quizás no esté en ti que me reconozcas, sino en empezar a reconocerme y enorgullecerme de mí mismo, que fue la silla vacía que hice con mi paciente actor. Y ahí santo remedio. Y hoy está trabajando muy feliz y muy contento. Entonces, el poder articular esto con el consultante se da en el contexto de la necesidad, ¿sí? Eh, Sí, necesidad de afecto, que es el poder ser reconocido o valorado como algo legítimo. Necesidad de reconocimiento, que es eh, autorreconocerse, enorgullecerse del sí mismo, darse protección, sentirse respetado, etcétera, ¿no? Pero aquí, no, en esa silla vacía no se está intentando obligar a su padre a darle ese reconocimiento, que muy probablemente eso en la realidad no pase. Es decir, la persona se da cuenta que sí merecía reconocimiento legítimo, afecto legítimo, pero al no obligar a su padre a dárselo, pues esa ira o esa decepción, sí, ese resentimiento, esa falta de motivación, se van transformando y dan lugar a, por ejemplo, la tristeza. ¿Sí? La tristeza de que no le va a dar lo que merecía, lo que sí merecía, que porque era bueno, sí era bueno. Tristeza que sana, que es sanadora, porque le permite a la persona valorar su necesidad y volverse a conectar con esa parte de sí misma que había vivido hasta entonces como ilegítima o indigna.